Me voy a ir a Uruguay, ¿te parece? Qué internacionales que estamos. Sí, internationals. Me voy a ir a Uruguay porque esta semana vi en redes, me topé en redes, con un comunicado, de algo así como si fuesen las entidades del campo, la mesa de enlace, pero de la zona más productiva de Uruguay, del litoral, que sería algo así como la zona núcleo, le pidieron al gobierno de Yamandu Orsi que actúe rápido porque tienen un problema que no conocíamos tanto hasta hace poco nosotros, que es que les baja el dólar. Y esa baja del dólar hace que cobren menos por sus productos. Pero a la vez, mientras baja el dólar y cobra menos por sus productos, internamente le están subiendo los costos a los productores. Entonces se les complicó la ecuación. Claro, los márgenes, los famosos márgenes. Se complicaron los márgenes en Uruguay y por eso las gremiales están empezando a patalear. Quiero hablar con Jorge Andrés Rodríguez, que es el presidente de la FARM, el ente que nuclea como a las principales entidades rurales de Uruguay, como la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural. Jorge, ¿le dirán Jorge o Andrés? Jorge, ¿no? Jorge. Bien, me arriesgo. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Sí, en realidad la FARC es la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur. También la integran CRA y la Rural Argentina. Claro. Excelente, excelente. Soy vicepresidente acá en Uruguay de Federación Rural y represento a Uruguay en la FARC. ¿Qué es este reclamo que apareció el gobierno de Yamandu Orsi en las últimas semanas de algunas entidades de productores? Bueno, en realidad es algo que el tipo de cambio a nosotros siempre nos ha complicado, sobre todo el retraso del tipo de cambio, claro, porque tenemos muchas tarifas indexadas en pesos. Y bueno, asistimos al comienzo del año con aumento de las tarifas entre un 5 y un 8%, cuando tenemos una inflación del 3,65%. ¿Y qué explica esas subas mayores a la inflación? Y bueno, el tema del ajuste de tarifas, ¿no? El tamaño del Estado que tiene Uruguay, cuando el promedio en América Latina es 30 personas por cada empleo público, en Uruguay tenemos 12. Mirá. Un empleado público cada 12 privado, y eso repercute obviamente que el Estado tiene que recaudar. Y uno de los que nos preocupa es el tema de los combustibles. Se había establecido un sistema de paridad de importación en el gobierno anterior que funcionaba, y este año eso se manejó de tal manera que provocó del sector productivo al gobierno unos 90 millones de dólares porque las tarifas se fijaron más altas que lo que tenía que ser. Tengo un ruido ahí, no sé si ustedes lo tienen. No, nosotros te escuchamos bien. Te escuchamos bien, ¿eh? Sí, te escuchamos perfecto. Estaba pensando en esto que vos mencionás como las tarifas. Quiero entender bien a qué se refiere y qué tanto pesan en el costo general de producir en Uruguay. Y bueno, más que de producir, de vivir, ¿no? Porque nosotros en margen agrícola tenemos que lo hacemos en dólares. Es todo en dólares el comercio en Uruguay de los productos agropecuarios. Cuando vamos con los dólares a cambiar para pagar impuestos, servicios, energía, combustible, el colegio de los chicos, todo lo que sea es en pesos. Y cuando arrancamos el periodo de gobierno estábamos en 42 pesos por dólar y hoy estamos, no llegamos a 38. De hecho, después de estos reclamos de las gremiales, hubo alguna acción por parte del Ministerio de Economía, el cual hemos estado interactuando y hablando. Ajá, ¿qué hicieron? Y se ha logrado corrección de cambio, ¿no? Ok. Mire, o sea, nosotros el peso que tiene... no tenemos detracciones, pero es como una chicharrota oculta que tenemos ahí que nos come los ingresos, ¿no? Sí, claro, está clarísimo. Que alguien pone en el chat esta historia me suena conocida. Claro, sí, tiene como otras particularidades, pero sí, claramente... el atraso en el tipo de cambio, a diferencia de en Argentina, en Uruguay reciben dólares por lo que producen, pero claro, lo tienen que cambiar a pesos para la vida real, para el colegio de los pibes, para las tarifas, etcétera, y ahí es donde se complica y se dan cuenta que cada vez les alcanza para menos eso que cobran. Entiendo, corregime si no, Jorge, que esto en un contexto de precios internacionales de los commodities holgados o medianamente buenos no complica, pero en este momento que los precios son un poco más magros, es donde se nota. Digo, ¿les pasó ya alguna vez?
Sí, sí, ha pasado otras veces. Es una historia, nosotros tenemos un solo tipo de cambio y, por ejemplo, cuando la pandemia, nosotros solucionamos desde el punto de vista de movilidad muy bien la pandemia, Ajá. pero cuando otros países afectaron la inflación por el lado que a través del consumo, fue el consumo el que pagó parte de la pandemia, acá la inflación se mantuvo baja y se pagó por los sectores productivos que exportan, Claro. que con, con una entrada de dólares a menos pesos, con eso se sostuvo la inflación. De hecho, hoy, para tener una inflación de menor al 4, cuando las tarifas y eso aumentan por encima de esos valores hasta el 8%, tenemos que, para lograr ese promedio de 4, obviamente que aquellos productos que están afectados por el dólar, insumos que compramos, el petróleo, etcétera, quiere decir que corrigieron por debajo. Claro. Estamos de alguna manera con el sector productivo subsidiando el costo estatal de la economía, ¿no? Ujú. Una cosa ¿4% mensual o anual? Anual. anual, anual, Claro, anual, piensen que acá, anual. acá estamos Claro, acá acostumbrados a medirlo en términos mensuales, porque acá 4 mensual fue un logro. El año pasado sí, se festejó el olvídate. 4 mensual, pero bueno, la situación de la inflación es claramente muy distinta. De todas maneras, es un poco la pregunta, con sus particularidades, pero es un poco la pregunta que muchos economistas hacen acá, en Argentina también, sobre si mantener el tipo de cambio y esta estrategia que ha adoptado el gobierno, hasta dónde vale la pena en pos de sostener planchado el número de la inflación mientras genera estas distorsiones en los precios y internamente suben los costos. ¿Cómo, digo, ya se resolvió con un ajuste en el tipo de cambio? Ahora, el gobierno, o hablabas del ministro de Economía, ¿tiene alguna otra herramienta para asistir a los productores para que cobren mejor? Y bueno, es que uno de los temas es que este tipo de ajuste nosotros lo venimos planteando desde el gobierno anterior. O sea, ya Ajá, tenemos un retraso en el tema de las tarifas. ok, largo, ok. Pero hay otro tema que es importante, que es que las herramientas que pueda tener para actuar, tenemos muchos costos indexados al peso. O sea, Claro, te dice, por ejemplo, si el dólar baja en todo el mundo, no afecta la competitividad, pero sí, como productores nos afecta igualmente los ingresos, porque nosotros tenemos salarios, tarifas públicas, todo indexado a la economía local en pesos. Claro. Problema que le debe estar pasando también a las empresas ahí. Y ujú, después nosotros tenemos un tema particular de Uruguay, que Uruguay tiene un sector productivo en general agroexportador, eh, que depende de insumos que no los generamos en nuestro país, son importados, sí, y si bien baja y tienen un efecto en dólares, pero tienen la posibilidad, como están en el medio de la cadena, de corregir. Y siempre es el productor el último eslabón que cuando uno se da vuelta no tiene cómo arreglar. Se da cuenta que el margen no le da después que pasó la zafra, ¿no? Y en los productores medianos y chicos, la proporción del uso para vivir de su ingreso es mayor en peso que un productor más grande que tiene varios costos dolarizados, ¿no? Claro. Y Jorge, ¿ustedes están pensando algún tipo de acción en el caso de no tener una solución en el corto plazo? Y bueno, de hecho en el corto plazo ha habido medidas, es preocupación también del gobierno porque le cambian la recaudación. Además claro, estamos con un escenario de falta de agua en la zona núcleo, como decían ustedes, del Paysandú, sería claro. del centro de Entre Ríos hacia abajo, que hace que los potenciales de rendimiento estén limitados ya, en lo que es maíz de primera claramente, y en lo que es soja, este, todavía estamos a tiempo de recuperar, pero eso hace una zafra que puede ser sin pena ni gloria, como fue la zafra de los cultivos de invierno. Y obviamente que estamos atentos, conversando con las gremiales y los productores. Por lo general, la característica nuestra son de trabajar y de buscarle la Ujú. vuelta y de dialogar mucho con las autoridades. Sabemos que están preocupadas, lo que necesitamos es señales. Obviamente que en una economía de repente
buscar priorizar al sector productivo con respecto al consumo tiene tiene sus temas y bueno, costo político. Y político, y obviamente que los votos no están a veces en el sector, ¿no? Entonces tenemos que trabajar juntos. Yo creo que hay buena disposición, pero ya nos vienen conversando desde hace tiempo y como decíamos, bueno, que te pongan la marca y no balar es de ternero muy jodido, decimos en el campo. Y entonces la primera es esta reacción para que presten atención. El sector turístico también está sufriendo de alguna manera el tema del tipo cambio. Lo mismo. Uruguay está caro, y está caro en gran parte por el sector servicios que traspasa tarifas altas y costos y tasas que tenemos metidos adentro. Mira, hacen una pregunta en el chat que te quiero trasladar antes de cerrar, Jorge, que dicen, ahí está la pregunta del millón, costo y beneficio. ¿El Estado grande da servicios a la comunidad acorde a ese tamaño que tiene? Salud, educación, caminos, seguridad. Y bueno, ese es el tema, ¿no? El tema caminería ha sido un tema muy discutido. Hubo una inversión muy grande en el gobierno pasado, sobre todo en rutas, pero hay todo un tema el segundo empuje, digamos, de las rutas hacia adentro. Claro. Y acá tenemos gobiernos departamentales que son prácticamente como provincias, ponen tasas a circulación, por ejemplo, cuando llueve, que uno no puede circular, esas cosas son costos a toda la cadena, ¿no? Claro. Creo que el Estado es excesivamente grande y no hemos encontrado por parte del sector político un convencimiento de que el tamaño del Estado es un problema de Uruguay, ¿no? Ok. Gracias, Jorge. Vamos a seguir atentos a lo que pase. Nos interesa ver esa contracara del otro lado del charco. Gracias por charlar con nosotros. No, gracias a usted. Y como siempre, a veces cuando nos dicen, no, pero eso no lo podemos hacer, nosotros decimos, pero ¿cómo en Argentina pudieron? Así que hay veces que hay que ser liberal no solo de pensamiento, sino de acción y encarar las cosas. Seguro. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. No, ahí charlaba con nosotros Jorge Andrés Rodríguez, que es presidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, pero específicamente es dirigente en Uruguay y les está pasando esto, el tipo de cambio atrasado, el dólar atrasado, los costos en pesos uruguayos les suben y claro, se les está complicando cada vez. Lo que cobran por los granos alcanza para menos. Conocemos esa historia. Que está caro Uruguay, debe estar caro, debe estar salado. Está caro.